Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Cindy Diana Rivera Fonseca, administradora de empresas de profesión y estudiante de la especialización en gestión pública de la Universidad Nacional Abierta ya a Distancia. En el día de hoy realizaremos una tertulia de la cual soy moderadora y también participante, donde discutiremos un tema de crucial importancia para el desarrollo y bienestar de nuestra sociedad: los impactos de los fenómenos de la corrupción en la gestión pública. La corrupción, como una enfermedad que corroe las instituciones y entorpece el progreso, representa un desafío que exige atención urgente y acciones contundentes. Es un mal que ha aquejado a las sociedades durante siglos, pero no podemos resignarnos a su existencia. Es necesario tomar medidas firmes y decididas para combatirla y construir una gestión pública transparente, eficiente y responsable. La lucha contra la corrupción requiere el compromiso de todos los sectores de la sociedad: gobierno, sector privado, academia y ciudadanía en general. En esta tertulia tendremos la oportunidad de profundizar en los diversos aspectos de la corrupción, impactos, consecuencias, ejemplos y explorar estrategias para prevenirla y combatirla. Los invito a participar activamente en esta tertulia, compartiendo sus ideas, experiencias y propuestas para combatir la corrupción. A continuación, le doy la palabra a cada una de las participantes para que generen su presentación y compartan su experiencia y conocimiento sobre el tema. Compañera Gilma, por favor, inicia tu presentación. Bien. Mi nombre es Gilma Triana Arias, soy estudiante de la especialización en gestión pública. Actualmente estoy trabajando en la Fiscalía General de la Nación. Esta entidad pues se ha envuelto en muchos actos de corrupción y pues es preocupante y persistente, y es un desafío que tiene pues de alto impacto en el sistema judicial y en la sociedad colombiana. Se han visto pues varios casos de corrupción que han involucrado pues a fiscales y funcionarios de alto nivel, lo que ha socavado la credibilidad y la confianza de esta institución. Diana. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Ana Lucía Castillo Peña, soy contadora pública de profesión. Actualmente estoy cursando mi especialización en gestión pública en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Bueno, quiero compartir hoy mi experiencia hacia la parte pública, que ha sido como mi campo de trabajo en estos últimos 10 años que tengo de experiencia. Los he elaborado en una empresa social del Estado. Eh, donde se ha visto inmerso algunos los recursos no llegan a las IPS de primer nivel para llevar a cabo lo que son pagos de salarios, y lo mismo para los de los pacientes, lo cual en muchos casos se presenta por los desvíos que hacen diferentes directores de cada entidad del Estado, dejando como incredibilidad que los funcionarios públicos en la mayoría son corruptos. Entonces, lo ideal es que entre todos empecemos a cambiar nuestro chip, y en este momento, pues, que lo de la reforma de la salud, me gustaría que algunos puntos se dieran para poder mejorar la salud de todos los colombianos. Buenas tardes, compañeras. Mi nombre es Lady González, soy ingeniera ambiental, estudiante de la especialización en gestión pública. Junto a mis compañeras abordamos el tema de la corrupción en el ámbito público y evidenciamos los escándalos en el país. La corrupción produce desconfianza en la población, en los dirigentes políticos y en la mayor parte de las instituciones públicas. Conduce a mucha gente a adoptar estrategias menos cooperativas y fomentar la deserción en el objeto de no ser explotados por personas pertenecientes a redes corruptas. No hago parte del ámbito público, por ello mis aportes son en base a temas investigados y escándalos sobresalientes. Laura. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Laura Joana Tobón Torres, abogada de profesión, y actualmente me encuentro cursando la especialización en gestión pública en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Desde mi experiencia personal, tanto personal como profesional, he podido evidenciar diversos factores que conllevan a la corrupción, como desfalcos en dineros, como desde lo más mínimo hasta lo más grande, como lo son del ámbito nacional. Considero que estos espacios, como la tertulia, dan un espacio grande para el conocer y el poder hablar con todos nuestros
¿Se le fue la señal? Parece que sí. Sí. Pues continúa, compañera Viviana. Bueno, creo que se cayó el cayó la red. Bueno, dando continuidad con nuestra tertulia, se hará la definición de algunos términos claves sobre el tema en... Perdón, ¿me escucha? Sí, sí, compañera. Continúa, por favor. Bueno, dando continuidad a lo que estaba diciendo, me parece que la corrupción es una de las enfermedades más grandes que tiene nuestro país y que permean no solo al sector público, sino al sector privado también. Creo que se debe arrancar de raíz y siempre debe estar en constante debate y en constante control por las diferentes entidades públicas de nuestro país. Gracias. Bueno, dando continuidad a la tertulia, definiremos algunos términos clave del tema en exposición, como es la corrupción, que es el abuso de poder conferido para el beneficio propio de terceros, violando la ley y los principios de la administración pública. Los fenómenos de la corrupción, que son manifestaciones concretas de la corrupción como el soborno, la malversación de fondos, el fraude, el nepotismo, el tráfico de influencias, entre otros. La gestión pública como el conjunto de actividades y procesos que lleva a cabo el Estado para cumplir con sus fines como la prestación de servicios públicos, la administración de recursos públicos, la elaboración y ejecución de políticas públicas, entre otros. E impactos económicos, que son la consecuencia tanto positiva como negativa de una acción o fenómeno sobre la economía de una empresa, sector productivo, región, país o incluso en el mundo. Estos pueden ser a corto, mediano o largo plazo y pueden afectar diversos indicadores económicos como el crecimiento del PIB, el empleo, la inflación, la inversión, la distribución del ingreso, la pobreza y el bienestar social. Impactos sociales, las consecuencias tanto positivas como negativas de una acción o evento que tiene sobre la sociedad. Estos impactos pueden afectar diversos aspectos de la vida social como la salud, la educación, la seguridad, la justicia, la igualdad, la cohesión y la calidad de vida de las personas. Impactos políticos. Estos impactos pueden afectar diversos aspectos del sistema político como la democracia, la gobernabilidad, la participación ciudadana, la estabilidad política, el respeto al Estado de Derecho y la legitimidad de las instituciones públicas. Dicho esto, continuamos con nuestro siguiente aspecto, que es el análisis de los impactos de la corrupción en la gestión pública, donde cada una de las participantes va a dar su opinión frente al tema, iniciando con la compañera Gilma Arias. La corrupción puede generar varios impactos. Uno de ellos, pues, que genera una desconfianza pública, ya que la ciudadanía no confía en sus entidades públicas ni sus mandatarios, porque ven que las personas, los funcionarios se enriquecen pues, como a costa de los dineros públicos que deberían ser retribuidos para todos, es solamente para unos pocos. También genera que pues ya ineficiencia y se usen más los recursos, el cual pues genera pues que la asignación para realmente para socavar todos los proyectos no se puedan generar. Pues también genera pues que se obstaculice el desarrollo económico de un país, ya que pues no va a ser equitativo para todos y va a ser poco transparente. La corrupción genera pues que la capacidad del gobierno no sea la adecuada ni efectiva para proporcionar los servicios públicos de necesidad, que sean de calidad y pues que sean para todos. Y a menudo pues benefician a unos solos, a unos pocos, a la cual se enriquecen una minoría y no son para la mayoría que deberían ser para toda la sociedad. Diana. Bueno, pues dando también continuidad al tema del análisis de la corrupción que nos afecta a todos los ciudadanos, para mí es importante que están cuatro conceptos involucrados en ese análisis. Tenemos los ciudadanos, es la corrupción que reduce la calidad de los servicios públicos como la educación, la salud y la infraestructura al desviar fondos y recursos. Esto lleva a una pérdida de confianza en el gobierno y al aumento de la desigualdad y la pobreza.
Igualmente encontramos todos los funcionarios en estos, también aquellos empleados públicos que se niegan a participar en actividades corruptas pueden enfrentar represalias, hostigamiento o incluso perder sus puestos de trabajo. La corrupción también crea un ambiente de trabajo tóxico que dificulta la realización de sus funciones de manera efectiva. Empresas y empresarios. La corrupción distorsiona la competencia en el mercado al favorecer a empresas corruptas que pueden obtener contratos gubernamentales mediante sobornos o influencias indebidas. Esto desalienta la inversión y la innovación y perjudica a las empresas que operan de manera ética. En otro caso tenemos como los inversionistas y donantes, son aquellos que la corrupción socava la estabilidad económica y política de un país y lo que puede disuadir a los inversionistas extranjeros y a los donantes internacionales de comprometer recursos en proyectos de desarrollo. Esto nos llega al límite del crecimiento económico y el progreso social de un país. En resumen, la corrupción afecta a todos los niveles de sociedad y debilita el funcionamiento efectivo de las instituciones públicas, lo que impide el desarrollo sostenible y el bienestar de la población. La corrupción puede afectar a todos los participantes en la gestión pública de diversas maneras. Los funcionarios corruptos pueden desviar los fondos destinados a servicios públicos, lo que perjudica a los ciudadanos a reducir la calidad de los servicios. Además, pueden erosionar la confianza en el gobierno y desincentivar la inversión extranjera, lo que afecta negativamente la economía. Los empleados públicos honestos también pueden sufrir al enfrentarse a un ambiente de trabajo también tóxico, como lo había manifestado anteriormente, o ser marginados por negarse a participar en actividades de corruptas. La corrupción afecta, uno de los impactos más relevantes de la política pública se ve reflejado en el sector salud. La gestión municipal se encuentra en primera línea para aplicar las políticas públicas durante su ejecución, ya que conoce directamente las necesidades de los ciudadanos y para ello es muy importante el compromiso organizacional como primera fase para una correcta distribución de los recursos económicos, para el bienestar de los ciudadanos y el logro de los objetivos trazados. La corrupción en la gestión de la cosa pública se encuentra en la creación de formas que excluyen a determinados grupos sociales de los beneficios de Estado de Derecho, cuando se establece monopolios en torno a gastos públicos en beneficios de intereses particulares, pues este tipo de corrupción afecta directamente los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y de los pueblos. El compromiso institucional es un sentido de identificación, participación y lealtad expresados por un miembro hacia una institución cuando el individuo se alinea muy de cerca con el programa. Los objetivos se vuelven más fáciles de lograrlos con las herramientas como la comunicación con el ciudadano en caso de la gestión de los gobiernos locales. Es de vital importancia, ya que genera el asentamiento de vínculos mucho más cercanos entre el ciudadano y el Estado. En esta fase se desarrolla directamente con el ciudadano. Básicamente, el resumen de lo que les acabo de decir es que no se cojan los recursos y pues una de las maneras de motivar a las personas que trabajan en estos ámbitos laborales es pagándoles su sueldo. Entonces ellos van a servir bien al público, a la sociedad. Laura. Ok, dando continuidad a las apreciaciones que han dado mis compañeras, quiero denotar que la corrupción es un fenómeno complejo que impacta de manera significativa en la gestión pública, generando consecuencias negativas en diversos ámbitos. Algunos de los impactos más relevantes a mi consideración son la desviación de recursos, que esta conlleva a la desviación de recursos públicos hacia las manos privadas, lo que resulta en una distribución ineficiente de los mismos. Esto limita la capacidad del gobierno para proporcionar servicios básicos a la población como la salud, educación e infraestructura. Por otro lado, también la falta de transparencia y rendición de cuentas, la cual es un proceso de toma de decisiones y en la asignación de recursos dificulta la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos. Esto erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales y socava la legitimidad del Estado. Por otro lado, está la distorsión de las políticas públicas.
que indica que la corrupción puede influir en la formulación de políticas públicas, priorizando los intereses de los grupos privilegiados en lugar del bienestar que se genera. Supone que es el fin del Estado, proteger la población. Esto perpetúa la desigualdad social y limita las oportunidades de desarrollo para los sectores más vulnerables. Por otro lado, el impacto económico. La corrupción reduce la eficiencia económica al distorsionar los mercados y desincentivar la inversión extranjera. Además, crea un entorno propicio para la evasión fiscal y el lavado de dinero, debilitando la capacidad del Estado para recaudar ingresos y financiar proyectos de desarrollo. Y por último, pero no menos importante, el debilitamiento institucional. La corrupción debilita la capacidad de las instituciones públicas para cumplir con sus funciones básicas, erosionando la confianza en el Estado de Derecho y fomentando la impunidad. Esto perpetúa un ciclo de corrupción al debilitar los mecanismos de control y supervisión. Para concluir, quisiera decir que los impactos de la corrupción en la gestión pública son amplios y perjudiciales, afectando tanto a la eficiencia económica como a la legitimidad y estabilidad del sistema político. Es fundamental adoptar medidas integrales para combatir la corrupción, fortaleciendo la transparencia, promoviendo la rendición de cuentas y fortaleciendo las instituciones democráticas. Sí, complementando lo que dice Laura, hay algo importante que ella habla y es sobre la desconfianza en las instituciones. Ahí ya hablamos de unos impactos en la confianza de la ciudadanía. Esto, pues la corrupción genera una pérdida de confianza generalizada en esas instituciones y lleva a la apatía de la ciudadanía, a la desmovilización social e incluso a la violencia. Pues creo que nuestro país se ha visto mucho este tema. También hay una percepción de injusticia, ya que pues pienso que deben haber leyes más fuertes para que no queden impunidad la corrupción. Entonces, es muy importante lo que dice Laura en ese sentido. La corrupción en la gestión pública es un problema grave que tiene un impacto negativo, como lo observamos en todo lo que hemos dicho cada uno de nosotros, y pues eso lleva a que el país no tenga un desarrollo efectivo en muchos ámbitos. También pues aumenta la pobreza, disminuye la inversión extranjera, el deterioro del medio ambiente y la violación de los derechos humanos. Entonces es muy importante lo que decía la compañera Laura. Siguiendo con nuestra tertulia y los temas a tratar, vamos a profundizar un poco más sobre los impactos de la corrupción en cuanto a lo económico, lo social y lo político. Empezando por el impacto económico, en el cual va a exponer la compañera Gilma. Bueno, los impactos que tiene económicamente en la corrupción, bueno, que genera la corrupción en la gestión pública, son pues diversos. Concretamente, uno es pues se desintegra, la corrupción puede ahuyentar a los inversionistas, ya que aumenta la incertidumbre y el riesgo que genera pues un país corrupto. Otro es que distorsiona la competencia, ya que las empresas deben pagar sobornos para obtener contratos o licencias, que distorsiona la competencia y se favorece a empresas corruptas en lugar de aquellas que ofrecen productos o servicios de mejor calidad a precios más bajos. Otra es que reduce la eficiencia económica, ya que la corrupción puede llevar a la asignación ineficiente de recursos, ya que los proyectos se eligen por razones corruptas en lugar de un mérito económico. Otra es que pues, se fomenta la evasión fiscal. Cuando las personas y las empresas ven que los impuestos se utilizan de manera corrupta o ineficiente, es más probable que eviten pagar los impuestos. Asimismo, se puede evidenciar pues, el despilfarro de los recursos públicos. Los funcionarios corruptos pueden desviar los recursos públicos para su propio beneficio, lo que reduce la cantidad de dinero disponible para servicios públicos esenciales como pues, educación, salud e infraestructura.
Se genera una ineficiencia y mala asignación de recursos, puesto que la corrupción puede conducir a la contratación de empresas o personas menos calificadas para proyectos públicos, lo que resulta en un trabajo de menor calidad y un mayor costo para las entidades. Eh, Esto evidencia pues una disminución en sí de la inversión, todas vez que las empresas pueden ser menos propensas a invertir en países con altos niveles de corrupción, lo que puede obstaculizar el crecimiento económico. Continuamos con el impacto social. Lady. Sí, la corrupción afecta el impacto social. Primero, aumenta la desigualdad. Esto quiere decir que la corrupción puede desviar recursos destinados a servicios públicos como educación, salud, infraestructura, entre otros. También socava la desconfianza de las instituciones. Cuando los ciudadanos ven que sus líderes políticos y funcionarios públicos están involucrados en actos corruptos, se erosiona la confianza en las instituciones democráticas y en el Estado del Derecho. La otra es debilita la cohesión social. La corrupción puede generar resentimientos y descontentos entre la población. También se genera un deterioro de la calidad de los servicios públicos. Se disminuye la confianza social, pues la corrupción puede erosionar la confianza entre los ciudadanos y el gobierno, lo que puede llevar a una mayor cohesión social. Se evidencia un aumento de criminalidad. Toda vez que la corrupción puede crear un aniamiento en que la delincuencia y la violencia son más propensas a prosperar. Socava la legitimidad del gobierno, genera inestabilidad política, perpetúa el clientelismo político y debilita la democracia. Continuamos con el impacto político. Laura, por favor. Sí, claro, el impacto político que genera la corrupción se puede dividir en varias, como lo son que socava la legitimidad del gobierno, en donde la corrupción mina la legitimidad del gobierno y debilita su capacidad para gobernar eficazmente y para implementar políticas que beneficien a toda la sociedad. Por otro lado, genera inestabilidad política. La corrupción puede alimentar la inestabilidad política, ya que los ciudadanos descontentos pueden buscar alternativas radicales o apoyar movimientos para protestar, para exigir reformas anticorrupción. Y por otro lado, perpetúa el clientelismo político. ¿Qué quiere decir esto? Los líderes políticos corruptos pueden utilizar la corrupción para mantenerse en el poder, distribuyendo favores y recursos a cambio de apoyo político en algún lugar de competir en base a propuestas políticas sólidas. Por otro lado, también el debilitamiento de la democracia. La corrupción socava las instituciones democráticas y erosiona el Estado de Derecho, al permitir que intereses privados influyan en la toma de decisiones públicas. Un factor importante a resaltar es el debilitamiento de la democracia, que genera los siguientes impactos. Primero, la corrupción permite que intereses privados como grupos empresariales o individuos con poder económico influyan en las decisiones públicas a través de sobornos, tráfico de influencias o financiamiento ilegal de campañas políticas. Esto distorsiona el proceso democrático y subordina el interés público e interés particular. Segundo, la corrupción genera opacidad en la gestión pública y dificulta el acceso a la información sobre sus representantes y exigirle rendición de cuentas por sus actos. Tercero, la percepción generalizada de la corrupción en el gobierno y en los partidos políticos genera cinismo y apatía entre la ciudadanía, lo que erosiona la confianza de las instituciones democráticas y debilita su legitimidad. Otro factor importante es en cuanto a la erosión del Estado de Derecho. Primero, la corrupción en el sistema judicial permite que los actos corruptos queden impunes y que los responsables no sean sancionados adecuadamente. Esto genera una sensación de impunidad y de falta de acceso a la justicia, lo que debilita el Estado de Derecho y erosiona la confianza en las instituciones judiciales.
Segundo, la corrupción puede generar discriminación en el acceso a la justicia y en la aplicación de la ley favorece a aquellos que tienen recursos para pagar sobornos o que tienen relaciones con funcionarios corruptos. Esto viola el principio de igualdad ante la ley y el debilitamiento debilita el Estado de Derecho. Tercero y último, la corrupción puede conducir a la violación de derechos humanos como el derecho a la salud o el derecho a la educación o a un juicio justo. Esto debe a que los recursos destinados a la protección de derechos humanos se desvían para fines corruptos o que las instituciones encargadas de protegerlos están debilitadas por la corrupción. Gracias, Laura. Continuamos con el impacto en los servicios públicos para finalizar este ítem. Diana. Bueno, en lo de los impactos de los servicios públicos, cómo afecta la corrupción, como en la educación, la salud y la infraestructura, conduce a una disminución de la calidad de los mismos, afectando directamente el bienestar de la población. Por ejemplo, la malversación de fondos destinados a la educación puede traducirse en escuelas con infraestructura deficiente, falta de materiales educativos y docentes mal pagados, lo que afecta negativamente el aprendizaje de los estudiantes. La corrupción puede generar una disminución de la cobertura de los servicios públicos, lo que significa que menos personas tienen acceso a los mismos. Por ejemplo, el soborno en la adjudicación de contratos de obra pública pueden llevar a la construcción de infraestructura de mala calidad o incompleta, lo que limita el acceso de la población a servicios básicos como agua potable, saneamiento y electricidad. También tenemos la corrupción en la contratación pública y la provisión de servicios públicos genera sobrecostos, lo que significa que el Estado paga más por bienes y servicios de menor calidad. Por ejemplo, el fraude de las licitaciones públicas puede llevar a que se contraten empresas que no cumplen con los requisitos técnicos o que ofrecen precios inflados, lo que genera un perjuicio económico para el Estado y la ciudadanía. Tenemos también la corrupción profundiza las desigualdades sociales al desfavorecer a los sectores más vulnerables de la población que tienen menos acceso a servicios públicos de calidad y oportunidades de desarrollo. Por ejemplo, la malversación de fondos destinados a programas sociales pueden impedir que las personas más pobres accedan a servicios básicos como atención médica, educación y vivienda. La corrupción socava las instituciones democráticas y erosiona al Estado de Derecho al permitir que intereses privados influyen en la toma de decisiones públicas. Por ejemplo, el soborno a funcionarios públicos puede llevar a la aprobación de leyes o regulaciones que beneficien a empresas o grupos de poder específicos en detrimento del interés general. Por otra parte, tenemos que los fenómenos de corrupción tienen un impacto devastador en los servicios públicos con graves consecuencias para la calidad de vida de la población, la equidad y la justicia social y el desarrollo económico y social de un país. Es fundamental combatir la corrupción de manera integral y efectiva para fortalecer las instituciones públicas, promover el buen gobierno y garantizar el acceso universal a servicios públicos de calidad. Referente a la corrupción en los servicios de la salud en Colombia, se ha visto envuelta en varios casos de corrupción debido al manejo que tienen las EPS con los recursos. En algunos casos no se tiene un control por parte del gobierno y las entidades que regulan el sistema. Uno de los factores de los casos de corrupción son el mal manejo administrativo, privado y político. Ya que debido a que existen varias EPS donde son las que inicialmente reciben los recursos y son quienes autorizan el pago a las instituciones prestadoras de salud, sean del orden público o privado. En algunos casos no llegan en su totalidad los recursos que requieren las IPS para poder garantizar el pago de salarios, insumos y medicamentos que se requieran para el tratamiento de los pacientes, pero por otra parte, no es desconocimiento que asimismo algunas administradoras, tanto de IPS como de EPS, celebran contratos sin cumplir requisitos legales y prevaricato por omisión, generando huecos fiscales en las entidades y llevándolas al borde de la quiebra o intervención por parte de la Superintendencia de Salud. Uno de los factores que se presentan son los casos de corrupción con irregularidades con el suministro de medicamentos como sobrecostos, beneficiarios ficticios, cobros por medicamentos, no entrega y tráfico y falsificación de medicamentos. Y los impactos parecen Gracias.
Gracias, Diana. Ya pues Diana nos dio un ejemplo frente al tema de servicios públicos en lo de salud, que es el siguiente ítem de la tertulia, que son ejemplos o casos de estudio. Tenemos la asignación de contratos públicos a empresas no calificadas o con sobrecostos debido a sobornos o tráfico de influencias, lo que resulta en obras de mala calidad inconclusas, como decía Diana. También vemos la manipulación de procesos electorales mediante fraude o compra de votos, lo que afecta a la legitimidad de las instituciones democráticas y la voluntad popular. No sé, mis compañeras, si van a intervenir cada una con algún ejemplo más adicional. No. En el caso de la Fiscalía, el último pues siempre ha tenido como envuelta en casos de corrupción, pero el último que ha tenido es de un funcionario del CTI que se llama Pacho Malo, que fue capturado por concierto para delinquir, el cual pues la influencia que tenía en la entidad pues hacía que generara que la red delincuencial que él llevaba, él generaba información dentro de la entidad para que ellos pudieran hacer todo lo que estaban haciendo. Son pues varios casos, pero ese creo que ha sido como el último más sonado de esta entidad. Laura. Principalmente los casos que vemos diariamente en televisión, como Odebrecht o los puentes que se han caído, tan solo los puentes, bueno, me encuentro en el departamento de Boyacá, que conectan el departamento de Boyacá con el departamento de Casanare, que no se perpetúan y no tienen una consistencia debido a la malversación de recursos. Creo que es el pan de cada día de nuestro país y de todos los municipios de acá de Colombia. Lady. Pues vuelvo y les digo, yo no trabajo en la parte pública, pero pues lo que uno evidencia, creo que en todo lado, desde la alcaldía hasta la presidencia, hay un caso de corrupción terrible. Lo que pasa es que unos son más evidentes que los otros. Como conclusión, creo que eso ya es algo ético, algo de cada persona para cambiar todo ese chip y toda esa manera de pensar. Porque a mi concepto, cuando las personas vemos cierta cantidad de dinero y más si estamos, digamos, tenemos algo, somos pobres, somos de un estrato bajo, pues tendemos a aprovecharnos de esas situaciones para incrementar nuestro dinero. Entonces ya sería algo muy ético. Sí, sí, señora. Entonces, pues como conclusión de la tertulia, la corrupción en la gestión pública es un problema grave que requiere una acción urgente y decidida por parte de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. Ya andando más en todo lo que hemos hablado, es fundamental fortalecer las instituciones democráticas, promover la transparencia y la rendición de cuentas, fomentar una cultura de integridad y sancionar de manera efectiva a los responsables de actos corruptos. Dentro pues, de las recomendaciones es importante reflejar las más importantes, como es el fortalecimiento del marco legal, implementando leyes más severas para sancionar actos de corrupción y mecanismos de protección para los denunciantes, mejorar los sistemas de control, implementando mecanismos más robustos para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en la administración pública, también generar una promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, implementando mecanismos que permitan a la ciudadanía acceder a la información pública sobre la gestión de los servicios públicos y exigir cuentas a las autoridades. También establecer códigos de ética estrictos para los funcionarios públicos y mecanismos para su aplicación y sanción. El fomento de la participación ciudadana en la vigilancia y el control de la gestión de los servicios públicos. Y implementar programas de educación y sensibilización sobre la importancia de la lucha contra la corrupción y los valores de la ética y la integridad, siendo esto algo muy esencial. Recordemos que juntos podemos construir un futuro libre de corrupción, donde la gestión pública se caracterice por la transparencia, la eficiencia y el compromiso con el bienestar de la población, construyendo una sociedad más justa, equitativa y próspera. Con esto damos finalización a esta tertulia. Les agradezco a toda su participación de la misma. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.